Recientemente el señor Edmundo García viene a Cuba a hacer una visita a algunos opositores, a hacerles algunas entrevistas sobre varios temas. Es curioso que este señor Edmundo García, que tiene un compromiso moral con José Daniel Ferrer García, que lo invitó en unos programas cuando estuvo de visita a José Daniel por allá por los Estados Unidos, en Miami, no viene a la UPACU. ¿Por qué Edmundo García no viene a la UPACU y le hace entrevistas a la Unión Patriótica de Cuba, a José Daniel o a algunos de sus coordinadores o miembros? ¿Por qué no viene al oriente del país y entrevista a parte de la oposición pacífica, que también aquí en Oriente también hay oposición pacífica? Pero bueno, esto sería para otro tema de comentario. ¿En qué me voy a enfocar con respecto al tema de Edmundo García y sus entrevistas? Edmundo García, curiosamente yo te pregunto, ¿quién te dio a ti el nombre y los apellidos para ir directamente con estos opositores, que casi todos están disgustados con problemas internos de la oposición pacífica? Vas directo con opositores que tienen problemas, según ellos están mencionando, que sí, ciertamente estos problemas pueden ocurrir en cualquier grupo social. Problemas con el dinero, problemas con el financiamiento, preguntas de que quién los está financiando, las diferencias que están existiendo entre miembros de la oposición. Me parece así de llano que fue la misma seguridad del Estado quien te proporcionó esto, porque sí, es cierto que la seguridad del Estado se interesa por todo lo que incumbe a la oposición pacífica y trata de penetrar. Fuiste directamente con opositores donde había disgusto. Me di cuenta de otra cosa, de la manipulación que existe con las cámaras. Algunos opositores, no los voy a mencionar, porque sí se ve muy claro en las imágenes que están ahí, el enfoque hacia algunos tatuajes, el enfoque es decir, el mensaje ese subliminal que tú estás queriendo decir, como que son personas bajas y demás, Pero, señor Edmundo García, yo te voy a responder el tema del dinero y del financiamiento. Desde que Cuba, la historia cubana es bien corta, nosotros prácticamente como nación no tenemos una larga historia, ni mucho menos, pero desde que decidimos, aquel 10 de octubre de 1868, ser libres, independientes del colonialismo español, y se lanzaron aquellos patriotas a la manigua, siempre el exilio, fundamentalmente de los Estados Unidos, apoyó a las guerras de independencia, con dinero, con armas, siempre fue así, porque no existe ningún grupo político, social, religioso que pueda sobrevivir sin financiamiento. ¿Cuál es el problema con el dinero? ¿Por qué tanta pregunta que quién financia, quién te está mandando dinero y quién te está financiando a ti? Así, a nosotros, a la oposición pacífica. ¿Por qué no le preguntaste? ¿Por qué no haces bien y le haces una entrevista a Raúl Castro? Lamentablemente, ya Fidel no está, y digo lamentablemente porque debería vivo haber sido juzgado por el pueblo de Cuba algún día. Simplemente la historia es tristemente la que lo va a juzgar. ¿Por qué no le preguntas el financiamiento que hubo cuando fueron a Dominicana, a hacer guerrillas a Dominicanas, a toda Centroamérica? Todo lo que invirtió el gobierno cubano, que fue del sudor y el sacrificio del pueblo cubano, para fomentar las guerrillas en toda Centroamérica, guerrillas en África, desestabilizar el mundo, todo. ¿Por qué tú no te preguntas eso? ¿Por qué tú no preguntas cómo el gobierno cubano financiaba y apoyaba a los sandinistas? Se habla de que incluso un central se les regaló a ellos. ¿Por qué tú no preguntas? Esa es la pregunta que te dejas hacer. Es decir, que si hay algunos demócratas en los Estados Unidos y quieren cooperar con los demócratas que estamos luchando aquí en Cuba, sí, chicos, sí, yo sí te digo así, sí. Esos son los tabaqueros de Tampa que en estos momentos están allí, aquellos tabaqueros del siglo XIX que tanto se sacrificaron para que Cuba fuera libre del colonialismo español. Estos son los nuevos tabaqueros de Tampa, pero son del siglo XXI. Esos que están en Jayalía, esos que están en factorías sacrificándose y que mandan y que nos recargan un teléfono y que nos están apoyando en estos momentos. Sí, son los cubanos dignos. No tú, que te fuiste huyéndole a este país porque la economía no te valía, fuiste a aprovecharte de la riqueza de la democracia norteamericana y hoy estás utilizando esa misma democracia
para defender a las claras a la dictadura que te pagaba poco. Debería el presidente norteamericano Donald Trump, a ti y a otros como tú, por decreto presidencial, a toda aquella persona que defiende a la dictadura castrista en el territorio norteamericano, repatriarlos para Cuba. Sí, para que entonces vengas de nuevo a tu patria. ¿A qué? A que vuelvas a de la gran escena, a ver que si con el salario de miseria que te pagaba el ICR podrías vivir como estás viviendo hoy en estos momentos en los Estados Unidos. Y sí, sí existen diferencias internas entre los patriotas cubanos, ¿cómo no? Y esto que ha sido utilizado muy bien por el régimen cubano para mantener el pensamiento monopolítico que no existe, el pensamiento monopolítico no existe, pero el régimen cubano lo ha querido acariciar constantemente, sobre todo en nuestras escuelas. Yo fui formado, desgraciadamente, en las escuelas cubanas. Yo recuerdo cuando decían las diferencias que existían entre los independentistas. Son las mismas diferencias que existen hoy en día entre nosotros los opositores, porque eso te da a ti entender del arcoíris político que debe existir en la nación. Si todos, si aquellos independentistas que tenían diferencias entre unos y otros, es normal, porque la democracia es eso. Pero cuando todos pensamos igual, porque siempre el gobierno cubano doctrinando al pueblo, no, esas diferencias no pueden existir, sí, por no existir diferencia, por no querer oír la diferencia, por no querer escuchar el estado de opinión contrario, es que Cuba hoy tristemente está inmersa no solamente en la dictadura más férrea que ha existido en el hemisferio occidental, sino en la más triste miseria vive el pueblo cubano sin ningún tipo de derecho. ¿Saben por qué? Porque es necesario el pensamiento diferente, el arcoíris político es sumamente necesario. Y yo estoy contento que ya en la oposición haya diferencia. ¿Tú sabes por qué? Porque eso me está alentando de que el día de mañana, cuando llegue la democracia en mi linda patria, en mi bella y bendecida patria, porque no es maldita, no, no, es bendita patria, va a haber diferentes colores y diferentes puntos de vista políticos, diferentes colores políticos. Estoy contento que la oposición sea eso, esa amalgama de colores. Ah, si hay algo que nos une, sí, sí, en una sola unidad, que derrocar la dictadura. Esta dictadura que tú, con tu manipulación, que has venido a hacer unas entrevistas, que se ven que están bien manipuladas, que están bien muy mal intencionadas, preguntando sobre elecciones. ¿Qué elecciones? En Cuba no hay elecciones, chicos. En Cuba simplemente son unas votaciones y una farsa electoral lo que hay en Cuba. Por eso yo tengo una campaña llamada Yo no voto. Nosotros no deberíamos votar, respetando el criterio de estos opositores. Viniste a entrevistar a lo que te conviene. Ven, entrevista a hombres que existen en el oriente del país y también en otras partes de Cuba, en Occidente también los existen. ¿Por qué no entrevistaste a Saqueobay o a otros patriotas? No lo hiciste. ¿Sabe por qué? Porque simple y llanamente lo tuyo es una manipulación para querer vender que la oposición política cubana está dividida, que somos una escoria que está alimentada del financiamiento del gobierno norteamericano. Eso es lo que tú quieres vender. Y sí, vamos a aceptar y aceptaremos el dinero de cualquier gobierno democrático del mundo, no de dictaduras. No, no, no queremos dinero de ninguna dictadura, ni dinero de cubanos que se prestan para fomentar la dictadura. No queremos dinero sucio, queremos el dinero de la democracia, ¿sí? Porque no existe y ni va a existir en el mundo ningún movimiento político que no tenga financiamiento. Y si el pueblo cubano le es sumamente difícil alimentarse, dime tú crear un movimiento político. Gracias a la recarga que no hacen del exterior es que mantenemos informado al mundo de la situación que hay o este momento y la crisis que existe en mi país. ¿Qué tú estás criticando? Estás viviendo de los placeres de la democracia, de las virtudes de la democracia, pero estás defendiendo con tu actitud, con tu antipatriotismo, la dictadura que está sumergiendo a la mayor tristeza, tanto emocional, espiritual, material, al pueblo cubano. El Mundo García, regresa, vuelve a tu de la gran escena, para que entonces puedas entonces de tú a tú, porque yo no comparto que un cubano exiliado me venga a defender la dictadura castrista. Si quieres defenderla, defiéndela desde aquí, con el salario que tenía,
de la gran escena. Un beso de mamá.